Tú vas a una barbacoa y te encuentras a Zuckerberg. Sí. ¿Quién es el top 3 de gente que es conocido en Silicon Valley? Top 3. Gente más que ha creado cosas más espectaculares, más grandes. Hay un tío que se llama Elon Musk. ¿Lo has conocido o no? He estado con él alguna vez. Se me sentó un tío al lado, le di un café. Le digo, ¿quieres el café? Porque tengo 2. Y digo, sí, gracias, tal. Resulta que era un inversor de un VC y empezamos Un VC que iba en tren. Sí. Y empezamos a hablar y el tío le moló la idea, vamos a quedar esta tarde otra vez y me lo cuentas mejor. Y quedé con él y nos dio un term sheet ese mismo día. Llegó a un punto de que la empresa con la que íbamos a vender al final se cayó en el último minuto. Teníamos otras opciones. Es que no sé si lo puedo decir. Hay muchas historias terroríficas en Silicon Valley. O sea, Silicon Valley de fuera parece muy bonito, pero ahí existen unos dramas personales de cagadas de no haber aceptado ofertas. También pude haber trabajado en Snapchat con 10 personas. Lo conocí en Stanford cuando estaban ahí. Pero me parecía que era una aplicación de juguete. Lo único bueno que creo que tengo es que no tiro la toalla nunca. O sea, me tienen que matar o cerrar en un sitio para que tire la toalla. Si ahora te llama otra vez VMware y te ofrece comprarte la empresa por 100 millones de euros, ¿lo vendes? Esta semana está conmigo Cristian Almenar. Es el fundador de Intrinsic y de Monad. Desde Silicon Valley, donde lleva más de 10 años viviendo, Cristian ha levantado dinero de los mayores fondos del mundo, desde Andreessen Horowitz hasta Sequoia. Vendió la primera empresa a VMware, donde trabajó un año hasta desvincularse y montar Monad, que es su empresa actual, medio incubada por Sequoia, que ha levantado más de 20 millones de euros. Cristian nos va a contar desde dentro cómo es el ecosistema de Silicon Valley, cómo son esas barbacoas donde conoces a Elon Musk, a Mark Zuckerberg o a Brian Chesky. Y también va a compartir con nosotros las mejores cosas y las peores de vivir dentro del mundo del sistema americano. Sin duda, un episodio que no os podéis perder. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Cristian Almenar. ¿Qué tal? Cristian García Almenar, que te has quitado el segundo apellido en Estados Unidos, pero obviamente tienes 2. Nah, hay que tener los 2. En verdad es Cristian Alejandro García Almenar. Ostras, 4. Muy bien, tú eres más americano casi que español ya, ¿no? O sea, vives en San Francisco, bueno, ahora en Nueva York, ¿no? Sí. Pero has pasado mucho tiempo en San Francisco, ¿no? Sí, he pasado 10 años en San Francisco. En Nueva York he estado 4 años en la universidad. Así que ya casi 14, 2008. Sí. Muy bien. Tú montaste Intrinsic, que es una compañía que vendiste a VMware, ¿no? Has levantado dinero de los grandes fondos del mundo, ¿no? Actualmente estás en Monad, invertido por Sequoia. Has visto de cerca, desde dentro, el ecosistema tecnológico americano. Y usted nos tienes que contar tu historia. O sea, es súper interesante para nuestra audiencia. Cuéntanos cómo empiezas. ¿Tú de dónde sales? O sea, eres valenciano, ¿no? Estudias ingeniería de telecomunicaciones, ¿no? En la UPV. Sí. Y en un momento dado decides irte a Estados Unidos. ¿Por qué? Yo siempre tenía como el gusanillo de viajar, conocer el mundo, era muy, muy curioso. O sea, desde pequeño era muy emprendedor, o sea, me encantaba montar mis propios negocios. Siempre estaba desde vender cosas en la playa con 12 años hasta ponerme, cuando empecé a aprender los ordenadores, cuando tenía 12 años, pues empecé a entender el mundo online. También experimenté el mundo antes de Internet y después de Internet en España. Al principio yo tenía pues, un 286 y aprendía pues, a instalar los juegos como podía de pequeño. Y de repente llegó Internet y me explotó la cabeza, ¿no? Como todo, empecé a entender mucho el mundo y me metí un poco en el mundillo de seguridad, intentar pues, desde craquear juegos hasta cómo aprender a, pues en el momento que había canales de tele digital o Canal Plus, pues cómo poder ver esas televisiones gratuitamente en España. Entonces me puse pues, a crear mis propios circuitos electrónicos para poder ver la tele gratis, a aprender a craquear juegos para jugar gratis. Entonces, tú eres el que pirateabas el Canal Plus. Sí. ¿Y cómo se hacía esto? El Canal Plus o sea, primero el Canal Plus y después estaba Canal de tele digital. Todo eso prescrito ya, ¿no? Está prescrito, todo prescrito, no te preocupes. Hace muchos años. Qué curioso, ¿eh? O sea, veíamos
el canal como gris, ¿no? Con líneas grises. Sí. ¿No? Y luego había una forma de craquearlo. Tenía una tarjetita pequeñita que la podías preprogramar. Habían dos formas, o era con una black box que se llama, que es como un circuito que ponías entre la entrada del canal y el decodificador, y ahí pues cambiabas la señal y hacía que pareciera que eras un usuario abonado. Vale. Entonces te decodificaba la señal. No, el canal satélite digital era un poco más complejo, venía por satélite, y entonces eran unas tarjetas que tenías que, pues hacíamos otras tarjetas que tenían 2 memorias, entonces tenías que programar las memorias y insertarla, y esto también le hacía pensar al decodificador de que eras un usuario de pago. Vale, pero tú al final te bajabas esta programación de la memoria, ¿te la bajabas de algún sitio? En foros de internet aprendía un poco cómo se hacía, y luego Canal Satélite Digital luego aprendió de lo que estaba pasando, y cada mes o así creo que iba cambiando el código. Cambiando. Entonces es que coger el código, cambiarlo un poquito y preprogramarlo. Y has dicho que vendías cosas en la playa. ¿Qué vendías en la playa? Pero eso es muy pequeño. Pero lo has comentado de pasada. Pues desde obras de arte que hacía de pequeñito, me encanta mucho el mar, entonces pues sacaba muchos erizos, hacía unas torres de erizos, vale. Cosas del mar, estrellas de mar, colgantes. Vale, entonces tu contacto con el mundo de la seguridad, porque tú te dedicas al mundo de la ciberseguridad, ¿no? Sí. Intrinsic y Monad son... Ambas están en este mundo, ¿no? Sí. Tu primer contacto es con el canal Satélite Digital, sí. el Canal Plus. Bueno, hacemos una pausa para agradecer a nuestro sponsor que hace posible este podcast, que es Decathlon Open Innovation. Ellos están buscando startups dentro del sector de deportes para ayudarles a arrancar. Si alguien quiere un partner corporate cuando está empezando, que les ayude, que les abra las puertas, que les deje espacio, contactad en LinkedIn Decathlon Open Innovation. Os dejamos el link en la descripción. Y luego, ¿por qué decides irte a Estados Unidos? No sé, cuando empecé internet creo que me obsesioné demasiado con ver vídeos de Steve Jobs y cosas de estas, ¿sabes? Es como un virus de Steve Jobs. Es un virus. El otro día veía un vídeo de MrBeast que enseñaba dónde vive, que vive en como una habitación súper chunga en el mismo sitio donde graban. Y en su habitación era todo Steve Jobs. ¿Ah, sí? Tío, tenía todo de pósters de Steve Jobs por todos lados y frases. Tío, digo, joder, qué obsesión, parece una religión. Es una religión. De hecho, la primera vez que fui a Silicon Valley fui a su casa a ver si estaba ahí. ¿Ah, sí? Más o menos lo vi por ahí. Pero estaba muy malito ya. Creo que falleció a cabo de un mes o así. Hostia, ¿y tú lo viste ahí? Sí. O sea, ahí debía ir bastante gente, ¿no? Sí, pero vivía en una casa muy normal. O sea, bueno, normal. En Palo Alto, que las casas valen una pasta, pero podías asomarte y verlo en el salón. ¿Sabes? Que no era bastante accesible en ese sentido. ¿Y no había seguridad de ningún tipo? No. Estaba ahí. De hecho, me lo crucé varias veces por ahí. Luego tenía un amigo que trabajaba en Apple y fui a comer ahí. Y estaba el hombre ahí y se me quedó así mirando como, este es el chaval que está... ¿Por qué me mira tanto? ¿No? Yo me imagino que mucha gente iría a verle, ¿no? Imponía, sí. Pero el pasa es que también daba pena porque lo veías que estaba muy chupado, estaba malito. Pero no, sí, era entonces, como un tú sueño verlo. Bebes de toda esta cultura igual que yo, igual que muchos founders, ¿no? Vemos de esta cultura americana de gente creativa que no ve un techo a nada, ¿no? Sí. Entonces dices, me voy ahí. Sí. Me fui un poco, ¿sabes? Vi la historia del American Dream, ¿sabes? Me lo creí mucho. ¿Te lo creíste? Sí. Y como era muy, no sé, muy ambicioso, muy emprendedor, o sea, sobre todo que era muy curioso, siempre me ha sido muy curioso, me ha encantado viajar por el mundo. Y estaba estudiando en España y, no sé, había estudiado en un colegio alemán antes, entonces había estudiado un poco fuera de España también. Y tenía un poco el gusanillo de irme a Estados Unidos. Y me puse a intentar a ver si me podía cambiar de carrera ahí, pero era un poco complicado. Aquí en España solo te dejaban ir el último año. Entonces dije, pues la única forma es pues, cambiarme de universidad directamente o intentar hacer como un acuerdo de doble titulación o algo así. Entonces como que yo mismo me creé el programa de educativo que me empecé a aplicar a varias universidades americanas y les dije, oye, soy un estudiante en España, quiero estudiar ahí también, tampoco quiero dejarme la carrera en España. Entonces, básicamente envié solicitudes, me aceptaron en varias. Luego yo no sabía que valían tanto dinero en Estados Unidos las carreras. Detalle importante. Detalle importantísimo. Creo que son 3 trillions la deuda o algo así. No sé, un número
desorbitado la deuda estudiantil americana. Y es la única deuda que no puedes declararte en bancarrota. Exacto. Cualquier otra cosa. Cosa que me parece tremenda, porque dices, o sea, realmente ha fallado el sistema, o sea, ha fallado la universidad preparándote para el mundo, entonces no te sirve, te declaras en bancarrota y aún así tienes que devolver el dinero a la universidad. Sí, sí, sí. O sea, me parece... Y aparte que han subido los precios cada vez más. ¿Sabes? La No, claro. inflación ahí es más, es enorme. Entonces Pero te diste cuenta que valía una pasta valía una estudiar pasta y mirando por internet encontré que había una universidad en Nueva York que era la única de Estados Unidos que si te aceptaban, te pagaban todos los estudios, que se llamaba Cooper Union. Y era una universidad pues, que se conoce un poco sobre todo en la costa este, se conoce bastante en Nueva York y la gente a nivel internacional pues no es tan conocida. Entonces dije, pues bueno, voy a enviar una solicitud a ver si suena la flauta y tuve la suerte de que me aceptaron. Y entonces, claro, viendo las opciones eran ¿Y es 50.000 al gratuita? año ¿Quién lo o paga? cero. Pues lo paga el endowment de la universidad. Le fundó una persona que se llama Peter Cooper en el siglo XIX, que era un empresario muy grande que hizo todos los ferrocarriles en Estados Unidos. Y es el que hizo... ¿Con este nombre de Cooper? Sí. Era como un contemporáneo de Carnegie, Rockefeller y todo eso. Era como el grupito de emprendedores de la época. Vale. Y pues la universidad tiene un montón de real estate por Nueva York, tiene el Chrysler Building, tiene un montón de edificios de apartamentos. Entonces todo el dinero que recauda la universidad por los diferentes negocios lo dedica a invertir en los estudiantes. Interesante. Y entonces está muy bien porque te envían la factura, pero luego te envían una beca que cubre básicamente todo. ¿Y de cuánto era la factura, por curiosidad? 40.000 al año, sí. 40.000 al año. ¿Y cuántos años estuviste? Estuve 3 años. 3 años. Me convalidaron un año y poco de la universidad. ¿De lo que habías estudiado en Valencia? Sí. Y luego en Valencia me iba con lo que estaba estudiando en Nueva York y decía, oye, ¿me podéis convalidar eso? Y ahora entonces tienes estaba convalidando los las dos cosas. títulos. Tengo que enviar, técnicamente el español no, tengo que enviar unos papeles o así, pero... Que te han servido muchísimo los títulos, ¿no? Para lo que has hecho. No sirven para nada los títulos al final. Era más para que mi madre estuviera contenta. Bueno, Sí. y lo estuvo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue esta universidad? ¿Era técnica también? ¿Era Telecos o...? Ahí se llama Electrical Engineering, que es un poco parecido. O sea, que haces informática, señales y electrónica. Vale. Es lo más parecido a Teleco que hay en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también es una universidad muy interdisciplinar. Ellos creen mucho en la parte de unir la ciencia con el arte. Entonces las clases estábamos unidos con la escuela de arte. De hecho, a mí el primer año me obligaron ya que venía de fuera, me dijo, pues tienes que aprender inglés perfecto. Así que te vas a leer todos los tomos de Milton, Shakespeare y en inglés antiguo y te vamos a poner un profesor de inglés y tienes que, primer semestre, a leer libros de inglés antiguo. Qué pasada, ¿no? Pero esto que es como un tutor, tenías como un tutor que te decía Sí. lo que tenías que hacer. Sí, las clases eran muy pequeñitas, éramos 20-30 por clase. Hostia. Y luego pues clases de arte, fotografía, caligrafía y al mismo tiempo pues luego te enseñaban ciencia. Tú ya tenías track record de vender arte en la playa. Sí. Entonces, de ahí, ¿cuándo empiezas a montar algo? Un negocio. Ahí en la universidad ya pues me empiezo a entender ya... La universidad estaba justo al lado de las oficinas de Foursquare, que era una empresa que hacía toda la parte de geolocalización, redes sociales. Estaba empezando ya lo que es el ecosistema de Nueva York de startups, que al principio no había nada, estaba empezando a crearse. Y de hecho el profesor de Foursquare daba clase en nuestra universidad, entonces un poco empezamos a entender lo que era una startup. Yo no tenía ni idea de lo que era, pero empecé mucho a leer y a interesarme. Luego hice unas prácticas en un laboratorio de MIT en Boston que se llama el MIT Media Lab, que era también un laboratorio muy interdisciplinar, que unían pues también mucho arte, robótica, arquitectura, ingeniería, y ahí había un ecosistema ya emprendedor que se estaba forjando. Y ahí la gente, pues había mucha gente de Silicon Valley ahí, empezaban a hablarme de lo que era Silicon Valley, de lo que era una startup y que básicamente todo era posible. Intenté lanzar una empresa desde la universidad ya, un poco así a lo loco, que era la idea era cómo añadir como green screens en los estadios de fútbol, en lo que son los anuncios que hay en los estadios, para poder superponer anuncios dependiendo de quién lo estuviera viendo online. O sea, en vez de poner pues, lo que sale en el Camp Nou que ponga Qatar Airways, pues ponerlo en el verde y que alguien en China vea anuncios chinos, alguien en Sudamérica vea anuncios de ahí.
Eh, pues me Y puse... la gente que está en el campo ve una cosa verde. O no, ve otra cosa. Pero poder hacer como un green screen. O sea, tú al ordenador le das la imagen de lo que hay en el campo, entonces puedes superponer. Vale. Pero bueno, intenté montar esa empresa. Resulta que toda esa tecnología estaba patentada por una empresa que era de Larry Ellison de Oracle. Ah, sí. Y que la usaban para los campos de béisbol en Estados Unidos para poder hacer todo lo que son las líneas, lo que se hace en el fútbol también, que te ponen líneas en el campo cuando hay fuera de juego y cosas de esas. Vale. Total, que era una tecnología súper patentada y al final la empresa esa no fue a ningún lado, porque era como... Ahí aprendiste cómo está el mundo de los patentes en Estados Unidos. Sí. Está todo patentado. Y intenté hablar con algún inversor y me decían... tienes que levantar un montón de dinero, pelearte con abogados, no sé qué. Hemos hablado del drama de la educación en Estados Unidos. El otro gran drama de Estados Unidos es el mundo legal. Es que todo es demandable, te demandan por cualquier cosa, ¿no? Y te tienes que gastar una cantidad ingente de dinero en abogados que al final te quita las ganas de hacer cosas a veces. Sí, y sobre todo en las startups también. Claro. La gente dice que es muy fácil montar una empresa en Estados Unidos a nivel legal, pero igual es muy fácil. Es fácil el constituirla. Constituirla es fácil, pero si tocas el terreno de alguien y recibes un cease and desist, ¿no? Este tipo de... O haces sobre todo si te quieres hacer cosas de enterprise y tal, pues hacer un contrato son, ¿sabes?, un mogollón de páginas, abogados. Siempre te están intentando meter un poco de miedo para que pases más horas y luego los abogados ahí, pues bueno, tú lo sabrás, cobran $500 la hora para arriba. Y eso, una startup ¿sabes?, te empieza... Luego te llegan unas facturas de abogados. Sí. Y encima... Pues tienes que levantar rondas solo para abogados. Sí. Que a veces pienso que es un mundo que está conectado entre abogados, consultores, bankers, inversores, que se van alimentando unos a otros. Sí, se lleva muy bien con los VCs, claro. También con las empresas de M&A. O sea, está todo se conecta, todo están... Sí. Creo que tiene unos grupos en Signal. Es una economía cerrada, casi. Autárquica. Sí, y al final hay que tener cuidado como emprendedor con eso, porque al final vas un poco en plan naif y luego te pegan unos palos y ahora ya con... Y no puedes enfrentarte. Si Apple te dice, oye, esto aquí no lo toques, y es que no puedes. Sí. No te puedes permitir el lujo de enfrentarte a Apple. No. Y sobre todo, incluso tus propios abogados. Yo a veces tengo una llamada que hay 4 personas en la llamada. Y yo, ¿para qué hace falta 4 personas? ¿Sabes? Ya. 3 que se vayan, porque esos 3 luego me van a mandar una factura de 500 euros la hora. Media hora por cada uno. La llamada te ha costado 5.000 euros. Ya. Pero... Entonces, volvemos a Nueva York, ¿no? Ahí empiezas esta cosa, o sea, este tema de los anuncios y no funciona o ves que está patentado. Entonces, ¿qué haces? De ahí conocí a un emprendedor de ciberseguridad. Yo, antes de irme a Estados Unidos, trabajé en lo que era la Copa América de vela en Valencia. Y había una empresa suiza, un equipo suizo que era el que ganó la Copa América entonces. Y estaba sponsorizado por una empresa de ciberseguridad suiza. Y yo pues me acordaba de verla en los barcos y tal, y conocí al fundador de esa empresa en MIT, que fue a dar una charla. Y nos hicimos amigos y tal, y me dijo, oye, pues échame una mano con lo que estamos haciendo. Y yo, para mí, ciberseguridad era una cosa, pues eso, de hackear el Canal Plus y poco más. No sabía. No habías hackeado nada más, ni la NASA, ni nada. No. En la universidad pues siempre teníamos... O sea, hacíamos papers o proyectos de pues, hackear cosas. Tenía un amigo en la universidad que hackeaba cucarachas. ¿Qué significa eso? Pues ponía cucarachas, les ponía un circuito con una batería encima, les ponía unos cables en las antenas y tú le podías dar descargas eléctricas a las antenas y hacer que la cucaracha se reaccionara como tú querías. Hostia. Entonces podías como teledirigirla. Que de hecho lo puedes comprar Pobres en Amazon cucarachas. Pobres cucarachas. Pero no las torturabas, tú la confundías porque las cucarachas van con unas antenas y ellos captan. Mira que en Nueva York hay, cucarachas. Y ratas. Y ratas. Vale, entonces en un momento dado haces el salto a San Francisco. Sí, de ahí me fui a Suiza brevemente un año a ayudar a trabajar en esta empresa en Ginebra, que también era un mundo para ciberseguridad muy curioso en Suiza, porque como tienen leyes de protección de datos que la usan normalmente para la banca, también tienen leyes de protección para temas de ciberseguridad y almacenamiento que son muy buenas.
Entonces la empresa esta tenía búnkers en los Alpes donde almacenaban datos. En Suiza todos tienen búnkers en los Alpes. Yo no sé, es una cosa muy curiosa. Es un país muy pacífico, pero están más armados y tienen más búnkers que ninguno de los lados. Bueno, entonces, ahí entiendes del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Y tomas contacto con una referencia. O sea, el emprendedor que te influye más en esta época, que tú ves como referencia, ¿quién es? Porque tú no habías tenido referencia de emprendedoras antes, ¿o sí? ¿Tu padre, tu madre? No, mi padre es médico, mi madre es profesora. No sé, en Estados Unidos eran los típicos. En Estados Unidos. Sí. ¿Tus hermanas? Tú eres... sois 6 hermanos. Somos 6 hermanos, soy el pequeño. Sí. Muchísimo, tú eres el pequeño. ¿Tus hermanos son emprendedores? Tengo un hermano que tiene una empresa de marketing y de logística, pero la mayoría son o médicos o finanzas. Vale, o sea, el primer contacto que tienes con un emprendedor... Mi padre dirigía un hospital en Valencia, o sea que sí que veía un poco la parte de gestión, tenía clínicas en Valencia. Vale. Así que un poco la parte de gestión esa de negocio sí que la veía un poco de pequeño. Vale. Pero no sé, era la parte de curiosidad sobre todo, en plan de esto, que es una empresa, porque... ¿Cómo es el mundo, no? O sea, ¿por qué tienes que seguir el track que te dan de tienes que graduarte, conseguir un trabajo? O sea, ¿por qué no puedes crearte tu propio mundo, tus propias oportunidades? Como me gustaba mucho la aventura y viajar, pero al mismo tiempo montar una empresa también es una aventura. Total. Y te ayuda a crecer a nivel personal muchísimo. Y es como consigues aprender en un año lo que aprenderías en 10 de normal si tuvieras una vida un poco más normal, creo. ¿Por qué vas a San Francisco? Pues un poco después de estar en Nueva York y Boston y conocer en Suiza, conocí también a varios emprendedores de Silicon Valley. La empresa con la que estaba dentro del Foro Económico de Davos. Entonces fuimos varias veces con la empresa, conocí a emprendedores de Silicon Valley ahí. Conocí a uno de los fundadores de PayPal. ¿Cuál? Luke Nosek, era uno de los del PayPal Mafia de estos. Y me empezó a hablar de Silicon Valley y de tal, y dije, pues igual me tengo que ir ahí y ver qué pasa. Y como tampoco tenía mucho miedo en esa época, era un poco inconsciente o naif, pues un poco me dejé el trabajo que tenía en Suiza y me fui a San Francisco sin un plan muy concreto. O sea, un poco de... Voy ahí y me a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa y... Esto no es muy habitual tampoco. ¿No? Esto no es muy habitual. No, siempre con el sueño de querer montar algo y querer entender Silicon Valley y un poco, pues, teniendo fe. Yo siempre soy una persona que cree mucho en tener fe en que las cosas van a ir bien. Si vas ¿Eres religioso? Bueno, pues, sí que creo, sí que tengo, ¿sabes? Tengo una concepción del mundo que sí que creo que hay mucho más de lo que vemos, percibimos y mucho más, sobre todo después de la muerte. Y entonces... Es algo que me ayuda también a decir, pues mira, en momentos duros o lo que sea, al final la vida es un paso. Un paso o una simulación, como dicen ahora. Que no hay que tomárselo todo muy en serio, aunque sea muy... ¿Sabes? Tú sabrás, montar empresas tienes muchas subidas, muchas bajadas, pero al final todo es muy relativo, ¿sabes? No, sí, todo es muy relativo. Al final hay que intentar hacer bien en el mundo y si te centras en eso, todo lo demás acaba teniendo menos importancia. Así que... Si os gusta el contenido que hacemos en ITNIC y todavía no os habéis suscrito en YouTube, por favor, dadle a subscribe y a like. Y si queréis profundizar un poco más y conocer en persona el ecosistema de startups de Barcelona, os recomiendo que vengáis los jueves en calle Pujadas número 100, donde aparte de hacer el podcast en directo, hacemos luego afterworks que permiten a la gente conocer co-founders, CTOs, inversores y otra gente interesante del mundillo startup. Entonces, llegas a San Francisco con una mano delante y otra detrás. No, imagino que tenías ahorros, ¿no? No mucho, ¿eh? Es cara la vida en Estados Unidos. Muy caro. Sí, el Luke me dejó quedarme en su casa un tiempo, luego... ¿El de PayPal? Sí. Y luego pues... No sería una mala casa. Era una casa que tenía de varias, o sea, no estaba mal, era el barrio de La Misión, que es... Chulo. Es chulo, pero también hipster. Complicado. Sí. Había días que salías y igual había un tiroteo o había un meetup de startups. En San Francisco ya sabes qué es. Yeah. Y había un hackerspace ahí donde habían pues desde hackers que estaban haciendo cosas raras de criptos hasta montando startups hasta vagabundos, ¿sabes? O artistas locos. El mundo en San Francisco en el 2013, 2014 era muy chulo. O sea, era como
estaba un poco recuperándose toda la economía de Estados Unidos después de la crisis, había mucha creatividad, los VCs estaban empezando a invertir de nuevo, pero todo estaba que era como muy... Todo el mundo estaba empezando. O sea, era esa sensación de como que todo era posible, todo el mundo era muy creativo, podías comentar cualquier idea que quisieras. Eso es lo que mola Sí. de San Francisco en general. Bueno, Eso es Silicon casi Valley. todo lo que me atraía, o sea, un poco la cultura de todo lo que es Silicon Valley, la zona de la bahía, que es, pues, ha dado pie a que haya muchos movimientos sociales que salgan de ahí. Ujú. Y California siempre ha sido un poco donde va la gente más soñadora de Estados Unidos Sí. y de todo el mundo. Y eso pues siempre ser un poco soñador pues me atraía estar rodeado de gente así. Ujú. Me daba igual que fuera un billionaire que ha montado una empresa o un hippie que está ahí hablando de filosofía o un artista haciendo algo innovador. Un poco bebíamos todos de ese ecosistema, que era muy inspirador. Y al final, pues... También está el máximo establishment en el mundo tech, ¿no? O sea, por un lado está la gente más contrarian y también está el máximo establishment, ¿no? Google, Facebook, ¿no? Eso ha sido más recientemente, o sea, Sí. en 2014-2015 pues sí, estaban Google, Facebook, ya estaban haciéndose grande y las demás en empresas de enterprise y defensa que hay ahí. Pero no había esa sensación, no existía lo del fan que se dice ahora, ni las empresas. ¿Qué es lo del fan? Lo de Facebook, Apple, es como un acrónimo que existe para decir vale. las grandes. No existía esa diferencia, eran como las startups y luego las más grandes, pero todo era un poco parecido. O sea, ahora sí que se ha creado como casi una clase noble de esas empresas crecieron tanto que también hicieron que el ecosistema cambiara mucho, porque de repente todos esos empleados se hicieron muy, muy ricos. Empezó a haber mucha tensión en la ciudad porque, claro, esa gente, pues al tener mucho dinero, subió mucho el precio de los apartamentos. Claro. Venían en autobuses. Expulsaron a toda la ellos. gente local, o sea, crearon clase entre el que tenía real estate y el que no. El que no tenía real estate y alquilaba no podía seguir viviendo ahí. Sí. Aparte era muy paradigmático porque, claro, las empresas de Silicon Valley están al sur están al sur de San Francisco. Entonces venían autobuses a San Francisco a recoger a los empleados y se los llevan, autobuses de lujo, con los cristales tintados. Y claro, estéticamente era un poco a la gente que es ahí de toda la vida o la gente que igual no tiene mucho dinero, no se dedica a la tecnología, pues ver esos autobuses de lujo, ir y venir todo el rato llevándose a esta gente que está subiendo los precios de la ciudad y está un poco matando el espíritu ¿sabes? Más creativo que Alternativo, tenía San Francisco. hippie. Sí, porque San Francisco antes era un estilo Berlín o un poco Barcelona también. Y ahora pues se ha convertido en un sitio muy de lujo en el que hay gente con muchísimo dinero conviviendo con gente que vive en la calle. Y cada vez hay más gente en la calle, ¿no? Sí. Esto también ha evolucionado. Eso ha sido una tendencia que ha habido en los últimos 10 años, pero sobre todo con el COVID se acentúa mucho. Con el COVID mucha gente se fue que trabajaba en tech y hubo mucho más pobreza. Entonces se llenaron las calles de tiendas de campaña, luego también todo el problema que ha habido con el fentanilo y las drogas y demás. Y ahí pues es una cosa paradigmática porque San Francisco y California al mismo tiempo ayuda mucho a esa gente. Entonces hace un poco efecto llamada. Entonces toda la gente con problemas de Estados Unidos acaba mudándose a San Francisco, o la gente de los estados, de otros estados, les mete a esa gente en autobuses gratis y los envían a San Francisco, a California. ¿Sí? Entonces hace como ¿Esto no es un mito? ¿Es realidad? Sí, yo he hablado con mucha gente que está en la calle y mucha gente viene de otros estados. Pero la gran mayoría tienen problemas pues, de desarraigo familiar o desarraigo que no tienen con quién apoyarse, han tenido problemas mentales, luego han tenido problemas médicos, ¿sabes cómo es el sistema médico en Estados Unidos? Es el tercer gran problema, ¿no? Hemos hablado sí. de la educación, de los abogados, las leyes, del tercero es la sanidad, que es un desastre. Sí, muchas veces pues les influye mucho, oye, toma painkillers, toma cosas para el dolor y luego de repente se quedan sin dinero, no se han hecho adictos a medicamentos de estos contra el dolor y como no tienen otro recurso pues acaban comprando cualquier droga en la calle y se hacen adictos y acaban en la calle sin nadie que les ayude. Y es curioso en un espacio donde hay gente tan rica, ¿no? Sí. Yo veía gente que iba a trabajar con hidroavión, gente que venía de Sausalito y de tal, o sea, gente que tiene tanto dinero y al mismo tiempo gente tan pobre, ¿no? Sí. Este contraste es bestia. Es muy bestia. Es el Market Street, ¿no? Que en un lado tienes gente con tiendas de campaña y en el otro lado, de la misma calle, tienes a LinkedIn o tienes a, ¿no? las grandes
compañías sí. tech, ¿no? Llama mucho la atención. Y es un poco. Y es algo que antes no era así. O sea, había un poco como en todo Estados Unidos, pero se ha ido acentuando mucho, mucho, mucho con el tiempo. Y es bastante desagradable y da pena un poco verlo, porque no. Es un problema muy complejo. O sea, no es tan fácil como. No son realmente homeless. Ahí se llama homeless, pero no son gente que les falte una casa. Es también gente que necesita ayuda psicológica, ayuda contra la adicción. No Ya. tienen arraigo social, entonces no tienen familias, entonces nadie le puede ayudar. Entonces es un poco más complejo a nivel de sociedad de Estados Unidos. Entonces, tú llegas ahí. También hay una cosa en San Francisco muy buena, que es este espíritu de colaboración entre gente que está creando cosas. Estas barbacoas famosas, Sí. ¿no? ¿Existen o no? Sí, yo hago bastantes. Yo hago paellas. Ahí. Como buen valenciano. ¿Y se conoce gente ahí en este tipo de barbacoas? Sí. Sí, la verdad es que sí. A mí me llama mucho la atención, sobre todo porque son muy diferentes también sobre todo con Europa, pero también desde la costa este. La gente siempre que tienes una idea te dice, no la cuentas, a veces te la roban. Y Aquí. bueno, y en casi todo Estados Unidos también, y te ¿También? llegan casi todo el mundo. Silicon Valley es muy único para eso, en el que se entiende realmente que las ideas no valen nada. Lo que importa es la implementación y el feedback que tienen los usuarios. Entonces ahí las ideas se comparten como que compartes cualquier cosa. Entonces la gente está muy abierta a que tú, incluso si no lo conoces de nada, les envías un correo y le dices, oye, me gusta mucho tu background, me gustaría darte feedback de una idea que estoy trabajando, y la gran mayoría de la gente te da 30 minutos de su tiempo para darte feedback. Entonces hay un círculo, un feedback de feedback muy cerrado, en el que tú puedes validar los conceptos, las ideas muy rápido, porque hay mucha gente ahí que se dedica a eso. Entonces, pues puedes organizar desde una fiesta, una barbacoa, y un poco pues comentas la idea que estás haciendo y la gente te da feedback, o te presentan a alguien, o te dicen, pues hay un cliente aquí, o te puede presentar un inversor allá. ¿Quién es el top 3 de gente que es conocida en Silicon Valley? Top 3. Sí, gente más que ha creado cosas más espectaculares, más grandes. Hay un tío que se llama Elon Musk. ¿Lo has conocido o no? He estado con él alguna vez, pero no, o sea, no es mi colega. Pero sí, impone, es muy alto. Oye, tráemelo Sí. para el podcast. Sí, ahora le llamo. No, pero entonces, o sea, hace 10 años era bastante famoso, pero no era famoso como aquí. Pero sí que en Silicon Valley sí que se le conocía y se le podía ver. De hecho, yo tenía un compañero de apartamento que trabajaba en Tesla hace 10 años o 12 años. Y cuando Tesla parecía que se iba a la bancarrota, era un poco el hazmerreír de la empresa. Y compraron una fábrica que había en Fremont, al lado de San José, que era de Toyota, y compraron la fábrica y era una startup, que eran 100 personas. Sí. Y los locos compró la fábrica entera. Y íbamos a la fábrica los fines de semana y nos dejaban sacar los coches, íbamos por ahí a conducirlos y tal, y veías a Elon por ahí volviéndose loco. ¿Ah, sí? Sí, gritando a la gente y eso. ¿Y este chico que trabajaba en Tesla, cómo era la cultura de Tesla? Era muy Abro un intensa. paréntesis porque me parece muy interesante eso. Curraba todo el día hasta domingos. O sea, llegaba a casa todos los días súper tarde. Era como muy mesiánico. O sea, las empresas de Elon son todas muy... Como tienen un fin, yo creo que bastante noble, no solo es ganar dinero, sino es, pues vamos a cambiar la industria del automóvil, vamos a intentar ir a combatir el cambio climático, ya cambiando que la industria del automóvil sea eléctrica, o queremos colonizar Marte, o todo esto. Pues la gente que se mete en esas empresas Curra lo que no está escrito, ¿no? curra lo que nos ha escrito, sí. Una vez leí una entrevista a un becario de Tesla que decía que era muy flexible trabajar en Tesla, podías trabajar las 12 horas que quisieras de los 6 días de la semana que quisieras. Sí, de hecho yo estuve también en Starbase, que es lo que tiene, es una cosa que ha montado SpaceX en Texas, que es donde hacen los lanzamientos del Starship. Y han montado como una especie de base, como un campo cañaveral propio en la costa, en la frontera con México. Y fui ahí a pasar una semana y flipé, o sea, porque lo que han montado ahí es como, parece casi un culto, una secta, o sea, es una especie de ciudad que la han hecho del cero, donde hay una fábrica de cohetes, una zona de lanzamiento de cohetes, y la gente vive ahí en trailers y no hacen más que trabajar todo el día. Están todos obsesionados con ir a Marte, ir a Marte, ir a Marte, y Qué heavy. y flipas la cultura de empresa que tiene. O sea, te tiene que gustar. Conozco bastante gente que trabaja con Elon y mucha gente también acaba quemada porque es muy, muy intenso, ¿sabes?
tipo, te llama a las 2 de la mañana. Acabará quemada, pero probablemente luego el resto de su vida está contando que es un ex Tesla, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo he conocido de estos. Dicen, Sí. no, Elon Musk, un tío tal. Pero luego, cuando se presentan, dicen, yo soy un ex Tesla, ¿no? Sí. Y sabes que tu trabajo ha ido hacia algo noble, ¿sabes? No es para que, ¿sabes? Alguien que se compre su tercer yate, ¿sabes? Que tampoco es ese tipo de emprendedor. Ya. Está un poco loco, ¿eh? Se le está yendo un poco la pinza, yo creo, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. Sí. A mí me gusta que hable así muy claro, porque en Silicon Valley ha habido también una cultura de restricción, de no hablar No, eso públicamente de lo que piensas. Y... Eso sí, el problema es que es cuando habla de algo que no es tecnología. Ese es el problema. Para mí, ¿eh? O sea, no me interesa en absoluto. Y habla con la misma vehemencia. Pero cuando habla de negocio, de tecnología, obviamente es un tío alucinante. Sí, es un físico. O sea, al final él piensa mucho en cuanto a principios elementales de las cosas, ¿no? Como los principios elementales de la física, pues intenta todo desgranar cómo funciona la sociedad o cómo funciona el mundo o la humanidad en base a principios muy concretos. Entonces, pues sí. O sea, ¿Y alguien más has conocido ahí en Silicon Valley, tipo Elon Musk, que te ha flipado? A ver, es que de los típicos a todos, a Zuckerberg o a... Sí, ¿También te los has Zuckerberg encontrado por la calle? Barbacoas de estas. ¿En serio? Sí, pero es un tipo un poco O sea, extraño. Tú vas a una barbacoa y te encuentras a Zuckerberg. Sí. O gente de cualquier fundadores típicos de, yo qué sé, Dropbox o gente así, o startups típicas. Drew Houston está ahí Sí, también. gente así. Es bastante normal. Cuando llevas muchos años ahí, al final los círculos son muy cerrados. Pero no es nada, o sea, o te lo ves por la calle, ¿sabes? O a Steve Jobs ya podías ver por la calle en Palo Alto fácilmente, o Tim Cook hoy en día está en Palo Alto, siempre lo puedes ver. Pero no es una cosa que tampoco le veas, no es como celebrities de Hollywood, ¿sabes? Sino es gente que están por ahí, ¿sabes? Que tampoco... Si tienes algo que decirles, algo que puedas aportar valor, pues para eso lo dices, pero si no, tampoco vas a ir a molestarle a una selfie. Seguro que más de uno va, ¿eh? Sí, alguna habrá, pero... ¿Y qué le dijiste a Mark Zuckerberg cuando lo viste? ¿Qué le dije? Creo que hablamos de España. Sí, porque le gusta mucho Barcelona. ¿Ah, sí? Sí. Su mujer es más maja. Su mujer es muy médico. Juega el perro ese que tienen con las rastas. Sí. Pero eso lo montaba todo Ben Horowitz, que era el inversor que teníamos antes en Intrinsic. Andreessen hace muchos eventos semi-privados así, donde te invitan a su casa y traen a otros emprendedores. Y entonces estás ahí y de repente aparece gente... Eso es muy interesante. Entonces, vamos a Intrinsic. Sí. Es que veo muchos posibles paréntesis en todo lo que nos estás contando. Yo es que tengo muchas historias raras. Entonces, Intrinsic, ¿cómo montas Intrinsic? Intrinsic, mi mejor amigo de la carrera en Nueva York se fue a hacer un PhD a Stanford y entonces también estuve viviendo con él y yo con la época esa que estaba intentando ver qué hacía con mi vida en Silicon Valley. Que estabas pues, comiendo ramen cada día, ¿no? Es lo que dicen. Sí. Viviendo en una habitación compartida. Llegué a pasar semanas con $20 a la semana. Claro, comprando ahí. Se puede, entonces. Se puede, claro que sí. Hay que adaptarse a todo. Y alquilando la habitación en Airbnb, dormir en el sofá, lo típicas historias. Por ahí ahora es más caro, yo creo, Airbnb que un hotel. Sí. En aquel momento no. En aquel momento... Sobre todo porque vas a comprarlo y te dice que son X y luego cuando vas a pagar es 200X porque le meten tasas y rollos. Pero... Yo llegué a ver colchones en oficinas en Airbnb. O sea, en oficinas pequeñas de estas de startups alquilaban un colchón ahí en la puta oficina. Digo, hostia, ¿pero quién va ahí? Sí. Yo empecé a hacer incluso eso antes de que existiera Airbnb. O sea, era Craigslist. En Craigslist podías alquilar tus habitaciones. Y luego salió Airbnb. Y dije, mira, qué buena idea, tal. La verdad es que en Craigslist podías alquilar una habitación o podían matarte ahí donde llegabas. No había ningún tipo de seguridad en estos números de teléfono, ¿no? Pero sí. Bueno. Brian Chesky sí que lo conocí, es súper majo. Ese sí que es un emprendedor increíble. Sí, porque es súper humilde. Parece muy majo, sí. Sí, es típico, es diseñador, artista, o sea, no es el típico ingeniero así con Asperger's que sea raro hablar con él, estilo. Pero sí, un poco la idea era, pues, como estaba en San Francisco, mi mejor amigo estaba haciendo el PhD, pues yo me metí en su laboratorio que tenían en Stanford y un poco estuve ahí un año como medio de ocupa.
donde estaba en laboratorio y les ayudaba con proyectos que estaban haciendo de investigación. Y al mismo tiempo yo pues me metía en clases y empecé a tomar clases en Stanford, pero sin estar matriculado. O sea, simplemente yo me metí en la clase, me tomaba apuntes y luego incluso llegaba a hacer los exámenes y todo. Simplemente para aprender y un poco empaparme del ecosistema ese que había en Stanford, que era muy inspirador. Y pues al estar en ese laboratorio, conocer a varios profesores, vi una línea de investigación que se estaba haciendo con el Departamento de Defensa, porque ahí el ejército y inteligencia además invierte mucho en proyectos de investigación dentro de las universidades. De hecho, una vez hice una entrevista con la FBI y demás, o sea, que hacen como, intentan también reclutar mucho, si te gusta el mundo de la ciberseguridad. Total, que yo como estaba ya un poco con la espinita de montar algo, pues vi ese proyecto de investigación, veía que tenía mucha aplicación en la industria y empecé un poco a montar el proyecto desde dentro de la Universidad de Stanford, pues ayudándome con la parte técnica de la gente que había ahí. Luego también la parte... Stanford tenía una aceleradora que se llama StartX, que luego acabé metiéndome también a colaborar y ahora también pues estoy ahí de juez y ayudo un poco a llevar una especie de coworking, incubadora y demás. Y entonces pues conseguí al final, no sé cómo, convencer a varios profesores de ahí a montar esta empresa. Y pues entonces nos dio un poco de dinero Stanford para poder lanzarla. Tienen una forma de cómo sacar una tecnología dentro de Stanford, cómo comercializarla. De hecho, estábamos en la misma planta donde nació Google, o sea, que era el edificio Gates de Computer Science de Stanford. Entonces hay una forma de, pues, puedes sacar la tecnología haciéndola open source o también dejando con una carta de Stanford que te dejan comercializarla y luego pues también a cambio les puedes dejar invertir en la empresa y demás. Me encantan estos puntos de peregrinaje de Silicon Valley que dicen, aquí en esta planta nació Google y es una oficina normal. Y aparte es súper cutre, o sea, es el más cutre de Stanford. Luego fui a Symantec y estuve en una sala de reuniones muy grande y me dijeron, aquí estas oficinas eran de Napster. Ay, no, de Napster, de Netscape, perdona, de Netscape. Y aquí se reunía pues Marc Andreessen con tal. Y es una oficina, es una sala de reuniones normal, ¿no? Es un crack, eso sí que mola. Luego vas al primer garaje donde nació HP. Ah, sí. Y la gente va ahí, se hace fotos, pero es un garaje normal. Que el CEO es español ahora. Enrique es un crack. CEO de HP. ¿Lo conoces? Pues me lo puedes traer para el podcast también. Luego te paso una lista. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, qué bueno. Sí. Entonces, Intrinsic, tenemos que llegar a Intrinsic. Sí. Pues empezamos a montar las empresas dentro de Stanford. ¿Tú y quién más? Y mi socio, bueno, éramos tres socios inicialmente, un profesor de Stanford de Computer Science, el amigo mío de la carrera y yo. Entonces era muy técnico con académicos en la empresa. Luego montamos la empresa, le montamos un poco de dinero a Andreessen Horowitz. ¿Cuál era la propuesta de valor? Era un sistema para proteger código en el que no confías. Es un poco lo que hace el iPhone cuando te bajas una aplicación que puedes decir accede a mis fotos o no, accede a la red o no, que tienes como puedes darle esas. En inglés es como least privilege. Es como un sistema que se hace sin Linux, que es lo que usa iOS para proteger aplicaciones. O sea, tú para poder bajarte una aplicación que tú no has escrito y dejar que acceda a todos tus datos sensibles, tienes que poner como guardarraíles para que no pueda hacer lo que quiera. Entonces, iOS eso lo hace muy bien, dándote la opción a ti de seleccionar las fotos que quieres acceder y lo demás, pero para servidores eso no existía. Entonces hicimos un sistema parecido en el que tú podías ejecutar cualquier tipo de código, sobre todo código open source. El código open source lo hace todo el mundo y tú no sabes realmente qué es el código open source. O sea, puede que funcione, pero puede que tenga también líneas de código escritas que puedan robar de tus datos, que eso pasa mucho hoy en día. Que es una cosa que se llama supply chain attacks. Y entonces hicimos esa tecnología que lo que te dejaba es poder ejecutar código en el que tú no confías, pero poder poner un sistema de protección en caso de que ese código haga cosas que tú no quieras que haga. Entonces... Pero esto es a nivel de aplicación. O sea, ¿esto pachea la aplicación que te estás bajando o es a nivel de sistema operativo? Es pachea la aplicación. Es una librería que la metes dentro, pero actúa como sistema operativo. O sea, el sistema inicial era un sistema operativo, pero lo simplificamos para que pudiera caber dentro de una propia aplicación. Entonces, pero era para servidores, o sea, para web apps. Entonces tú ves esta línea de investigación y te sumas ahí y montáis la empresa con 2 personas más y te vas a Sand Hill Road a explicárselo a Marc Andreessen. O sea, de toda la gente que podías ir, vas ahí a Andreessen Horowitz. Sí.
De ¿Vas hecho, tú o quién va? fui yo con mi socio. O sea, lo bueno es que los profesores, lo bueno que tienen los profesores de Stanford, pues que están metidos en todas las empresas que han salido de ahí. Entonces, cuando les empiezas a decir el proyecto que quieres hacer, pues yo conozco a mi amigo Marco, a mi amigo Ben, o me tal, que nada, te lo presento. Vale. Y entonces fuimos de la mano de un profesor de Stanford que ya conocía a varios VCs y ¿Y le picheaste a Mark Andreessen directamente? a Ben. Ben Horowitz. Sí. Ben Horowitz. Sí. Pero esta gente sigue escuchando pitches. También era Andreessen Horowitz, estaba empezando entonces, era 2014, creo que llevaban un par de años o sí. Llevan O un sea, par de tampoco era... Bueno, antes Pero- habían invertido como Business Angels desde el año 2005. Habían invertido muchísimo. Sí, pero no eran tan conocidos como ahora. O sea, Entonces de hecho, montan el VC con megafondos, con mucha pasta. sí. Ella había montado Opsware, creo que se llamaba, una empresa, y la Sí. vendió por un montón de pasta. Sí, Bueno, y por Mark un Gurman. billón, creo. Sí. Mm. Y nada, o sea, fuimos un poco a hacer el pitch. Era un poco muy de, pues mira, tenemos un proyecto de investigación, no sabemos muy bien qué vamos a hacer con esto, pero queremos montar una empresa. Y era pues, vale. Luego conocí también Vale, otro- toma 4 millones de euros. Era como, bueno, vamos a seguir hablando, tal. Luego, en el tren a Palo Alto, conocí a un inversor. Es que son las típicas historias de Silicon Valley. O sea, estás en... me había comprado 2 cafés porque venía mi socio también al tren y mi socio perdió el tren porque no llegó y me quedé con 2 cafés sentado en el tren 45 minutos. Se me sentó un tío al lado, le di un café, pues digo, ¿quieres el café? Porque tengo 2. Y digo, sí, gracias, tal. Resulta que era un inversor de un VC y empezamos Un a... VC que iba en tren. Sí. ¿Vale? Y empezamos a hablar y el tío le moló la idea, vamos a quedar esta tarde otra vez y me lo cuentas mejor. Y quedé con él y nos dio un term sheet ese mismo día. Te cambió el café por el term sheet. Sí, tal cual, el mismo día. O ¿Y sea, qué fondo era? era uno de Lightspeed, pero antes se llamaba, o sea, uno que está ahora se llama Lightspeed, Ujú. pero antes era uno más pequeñito. Vale. Y entonces me fui con ese term sheet. Andreessen, oye, que manda un term sheet. Entonces, aquí en el tren me mandaron un term Y sheet. entonces, no, vete con nosotros. Tal. Al final, pues... Hostia, nos lo pobre dieron tío, ellos. ¿no? Que te dio el term sheet. Ese siempre pillan, ¿eh? Los primeros que dan el term Sí. sheet. Es una putada. Son los valientes. Siempre hay uno que rompe el hielo para todos, Mm. para el bien común. Entonces te fuiste a Andreessen y te dijeron, vale, pues invertimos 4 millones. Al ¿Qué, prin- qué hicisteis con eso? pues, ¿Hasta dónde llegasteis? Al principio, pues contratar un par de personas y empezar a crear la tecnología. Era una tecnología muy compleja porque es muy difícil sacar una cosa que funciona en un laboratorio a crear algo que lo pueda usar la gente. Y tampoco sabíamos muy bien cómo aplicarla. Intentamos hacer una versión de GitHub que era que te dejaba ejecutar código para que tú pudieras customizar tu aplicación como quisieras, o sea, dejar que la gente ejecutara su propio código en nuestros servidores. Ujú. Eso no funcionó muy bien, luego empezamos a ver cómo usarlo como sistema de seguridad directamente. Y acabamos encontrando una vertical que sí que hoy conseguimos clientes, que era la parte de serverless, que se llama hoy en día, que es como hacer microaplicaciones en una cosa que tiene AWS, que son Lambda Functions, para poder ejecutar funciones concretas en la nube, pero poder hacerlo de una forma segura, en la que tú digas, vale, voy a dejar que alguien ejecute funcionalidad encima de mis APIs o encima de mi web, pero voy a poner un sistema de seguridad para que esa funcionalidad que van a subir a mis servidores no pueda fastidiarme. O sea, Esto no ha evolucionado mucho. El tema del serverless y los ahora lambdas. sí, o sea, los últimos años sí. ¿Sí? Sí. ¿Se utiliza mucho? Sí, lo usa bastante gente. Es una forma muy sencilla de cuando quieres hacer funcionalidad concreta rápidamente, pues lo metes en un Lambda en vez de meterlo en un servidor completo. Vale. Y de hecho, pues todas las empresas de APIs usan mucho eso también para, no solo quieres llamarle API, sino quieres también tener lógica dentro de la API. Utilizan lambdas. Sí. Vale. Y entonces pues conseguimos un poco de tracción por ahí. O sea, ¿estabais en el marketplace de Amazon o? No, porque aún ni existía, creo. O sea, íbamos a empresas de APIs que estaban intentando hacer cosas más avanzadas. Vale. Pues eran empresas tipo Box o Segment o cosas así. Y nada, o sea, estuvimos varios años. Tuve un socio que a mi socio le hicieron una oferta para ser profesor en UCSD y él quería ser profesor, entonces se fue a mitad. Cogí un mejor ingeniero, lo hice co-founder también luego por eso. Y era siempre un poco la batalla interna de tener a 2 profesores que te dan mucho caché
porque son profesores de Stanford o USD y tal, pero que quieren siempre hacer cosas de investigación y cosas muy avanzadas técnicamente, y luego el resto de nosotros que queríamos crear un negocio, que es un poco la parte siempre complicada de sacar una parte de tecnología de la universidad, porque la cultura de empresa al final es muy, ¿sabes? Es difícil montar un negocio grande cuando tienes la mentalidad de hacer un centro de investigación. Totalmente. Entonces un poco empezamos a conseguir un poco de tracción. Aún así es diferente un centro de investigación en Stanford, que tiene mucha más visión comercial que un centro de investigación en España. Yo creo que ahí hay mucha más mentalidad pragmática de decir esto hay que llevarlo a la gente, hay que llevarlo al mercado, ¿no? Sí. Digo yo, no sé. Sí, no, a ver, no sé, les preocupa poco el cliente. Da igual el profesor que sea, al final. A mí me gusta mucho la teoría esta de YC, de escuchar al cliente, de estar juntos, a intentar validar las cosas. Si te piensas que eres muy listo y sabes mucho y tal, al final tú mismo te crees tu propia historia, mientras que al final los únicos que saben son los clientes. Por otro lado, no todo el mundo en las compañías les importa tanto el cliente. Hay mucho talento técnico creativo que le gusta la tecnología como fin y el diseño como fin, y no les vas a convencer de que se preocupen por el cliente, y aún así los necesites, los quieres, porque te traen las ideas que te cambian la vida. Claro. Hay que hacerlo al final, que si no es egoísmo. Al final tú te montas una empresa para ayudar a alguien. O sea, lo principal pues hacer algo para crearlo para ti mismo, el producto, porque tú mismo lo usas. Eso es el mejor caso de uso, porque es algo un problema que tú tienes y quieres solucionártelo. Pero en principio tienes que tener orientado a unas terceras personas. O sea, no... Pero tienes una amalgama de gente que tiene más orientación al cliente, gente que tiene más orientación a tecnología, y tú tienes que hacer este pegamento de alguna forma, ¿no? Darles retos para que estén motivados haciendo tecnología y diseño, y al mismo tiempo solucionando problemas con estos retos, ¿no? Que le cambien la vida al cliente, ¿no? Es un poco la función del founder. Claro. Y muchas veces la gente muy técnica, muy inteligente, digamos, teníamos reuniones con empresas que íbamos y decíamos, pues, oye, esto se puede hacer mejor. Y yo decía, no, pues no sabemos por qué. Y mi socio era, pues que son idiotas, tal, no saben, no tienen puta idea de esto. Entonces era, pero hay que intentar ayudarles a mejorarles, no simplemente desestimarlos porque no. Esa es tu función. Esa es tu función. Es un poco siempre estar en mitad, soy bastante diplomático. Entonces siempre intentar entender al otro para... Entonces, ¿cómo llegáis a decidir vender Intrinsic? ¿Por qué lo vendéis? Pues estábamos levantando una serie A, ya estábamos bastante avanzados. Yo había hablado con varias empresas también, un poco, pues gente de Corp Dev que te llaman, oye, ¿qué estáis haciendo? Tal. Y había hablado con un par de empresas pues un poco que te decían, pues igual si podíamos comprar la empresa, además, y no sabía muy bien cómo funcionaba. Pero bueno, un poco empecé a tener conversaciones con equipos de un poco plan exploratorio, a ver qué quería decir. Entonces hubo una empresa que dijo, sí, os queremos comprar. Y yo les dije, pues mira, estamos haciendo una serie A, pues un poco para hacerles ver de que la empresa iba a valer más dinero y íbamos a levantar más dinero. Y entonces un poco nos metieron en ese barco de empezar a entretener conversaciones de M&A. Y un poco nos metimos a tener esas conversaciones. Yo pensaba que M&A era como levantar pasta, que es pues un par de reuniones y relativamente fácil puedes hacerlo. Pero en las conversaciones de cuando vas a vender una empresa tardan semanas, meses, tienes que ir a hacer presentaciones. Es como hacer una ronda de financiación, pero a lo bestia. Pero te metes ahí porque no ves un horizonte claro de futuro de la empresa, entiendo. Sí que, veía que podíamos conseguir, pero también la parte de tener gente académica que estaba como part-time dando clases, luego venían... O sea, tenías un problema, un pseudo conflicto entre socios que no los veías orientados al negocio a largo plazo. Sí. No era un conflicto personal porque los adoro y somos muy amigos, pero era más como... ¿Qué queremos hacer con esta empresa? Así objetivos en la vida. Que sea un lifestyle de que aquí vamos a hacer investigación o montas un OpenAI que luego tal o de igual tampoco, no sé, estar aquí haciendo un poco investigación tampoco es, una startup tampoco es su fin eso. Entonces vender la empresa era una forma de solucionar también este problema, ¿no? Sí, y también una forma de decir, pues bueno, igual vendo una empresa, lo tienes en el currículum eso y... En el currículum, en el LinkedIn.
Sí. No vas a que los inversores de Andreessen Horowitz le va a dar igual porque no la vas a vender por billions y ellos sin la vendes por A ellos del billions. fondo no les cambia ni una coma. No, se gastan ese dinero en un evento. Claro, tienen que devolver, no sé, billions Sí. a los inversores suyos, ¿no? Vender por Entonces, 4 millones de euros es... O sea, Sí. quiero decir, es igual, entre 10, o aunque sea 10 o 20, sí, tampoco les cambia les da nada, igual. absolutamente Sí, nada. de hecho ellos te lo dicen. O sea, en plan, o vendes por cientos de millones o más, Claro, o les da igual. les da igual. O sea, sí que influye en lo que cierra la empresa, por ejemplo. O sea, que Por un tema es reputacional. reputacional y porque ellos luego tienen que hacer reportes a los LPs, en plan, ¿cuántas inversiones has hecho que han ido a cero? Eso sí que a nivel estético no queda bien. Ya. Entonces, como mínimo te piden que no les pierdas el dinero o no montes un escándalo o no cierres la empresa. Pero que entiende que es lo normal. Como mínimo no montes un escándalo. Sí. Vale. Entonces, Sí. ¿y cómo se cierra este proceso de venta? Pues fue bastante tumultuoso porque teníamos varias empresas interesadas. Entonces, una vez te metes en el mundo de voy a vender una empresa, la cultura de la empresa cambia, ¿no? Porque ya tú ya has desconectado en plan, bueno, voy a vender la empresa, ya dejas de preocuparte un poco por... Peligrosísimo esto. Peligrosísimo. Sí. Peligrosísimo. Sí. Entonces, yo no sabía muy bien esas consecuencias, pero claro, 2 o 3 meses ya... Porque era público dentro de la empresa. ¿Erais cuánto? ¿10 personas? O así, Sí, ¿no? lo sabíamos la mitad. Entonces también la dinámica dentro de la empresa es un poco rara, ¿no? Porque ¿qué hacéis todo el rato reunidos? ¿De qué habláis? O sea, que era como tenías que mantenerlo un poco en secreto. Pero Y decís, bueno, estamos levantando dinero, ¿no? sí, hablando con clientes, no sé qué. Yo pues no iba a la oficina, estaba trabajando desde casa y claro, ¿por qué no vienes? Tal, algo que Ya. todo intentando gestionar esa situación durante unos meses es un poco incómodo. Y un poco pues también a nivel emocional empiezas a estar pues ya un poco desconectando de la empresa y decir, bueno, pues si lo vamos a vender, ¿para qué voy a hacer esta llamada con un cliente? ¿O para qué voy a Hostia. mejorar el producto un poco más? Ya. Entonces es la parte que ahora he aprendido que incluso puedes hasta que las cosas no están firmadas o no el dinero está en el banco, no tienes que seguir como si no fuera a ocurrir. Como si no existiera, ¿no? Sí. Partir tu cerebro entre las conversaciones de Money Sí, y el día a día del negocio y tienes que hacerlo todo con la máxima intensidad 100%. porque hasta que no está cerrado no hay nada. Y creo que a veces los que compran las empresas juegan un poco con eso. Sí, Porque intentan alargar el proceso para claro. que estés extenuado al final y firmes lo que sea. Y entonces ese proceso pues tardó mucho y llegó a un punto de que era la empresa con la que íbamos a vender, al final se cayó en el último minuto. Teníamos otras ¿Cuál era? opciones. Es que no sé si lo puedo decir. Una de las grandes. Una de las grandes. Sí. Y De las que hemos dicho que se llamaba antes una de Fan. esas fans, sí. Vale. Entonces, pues, claro, nos llevamos el bajón porque pensamos ya que teníamos ahí... Les hackearon, entonces... ¿Les hackearon a quién? A ellos, a esa empresa, antes de que cerraran el deal. Y entonces dije, no podemos hacer nada de esto porque vamos a cambiar el equipo de seguridad por completo. Entonces se fue el deal a la mierda por el último minuto cuando ya ¿No sería teníamos... el de Twitter? El de seguridad de Twitter este No. que... Bueno. Ese es muy bueno. Ese luego se fue a Stripe. ¿Sí? Sí. Sí, ese es, No le he seguido la pista. Se habló mucho durante un tiempo, pero... sí, que se fue un poco... dimitió, ¿no? Algo así. Sí, lo echaron y tiró mucha mierda Sí. de cómo se hacían las cosas en Twitter, ¿no? Salió y luego lo utilizó Elon Musk en el proceso de tal... Bueno, no sé. Ah, es Match, ¿no? ¿Se llama Match? No me O sea, acuerdo, no me eso acuerdo. sí. Bueno, entonces... Entonces, pues nada, al final... Se cae el deal. Se cae el deal y nos quedamos un poco pues súper desanimados y lo bueno es que habíamos hablado con todas las empresas, entonces era como, bueno, ¿qué hago? Pues voy a ver si puedo conseguir el dinero de la serie esa otra vez o seguimos para adelante, llevamos ya pues, 4 años con la empresa y esos meses de negociación con el M&A para que luego se caiga al final, pues nos vinimos un poco abajo y pues recuperamos un poco los ánimos un par de meses. Luego otra de las empresas que era VMware, que la que habíamos estado hablando en el proceso para tener otras que comparar, nos dijo, oye, pues nosotros os queremos comprar, estamos comprando muchas empresas de ciberseguridad, vamos a crear un business unit de ciberseguridad y fueron muy transparentes, muy pragmáticos y dijimos, pues venga, va. Y ¿El precio era parecido? era un poquito menos que eso.
Que el primero. Sí, la otra hubiera sido mucho más guay. Pero bueno, no me quejo. O sea, esto estuvo bien. Qué difícil es esta gestión emocional, ¿eh? De Muy decir, difícil, oye, se ha caído el deal, tengo que volver ahí y decir, venga, todo a Y seguir. luego te sonreír al equipo, ¿sabes? De Claro. llegar ahí en plan, venga, todo va muy bien, cuando por dentro te estás jodidísimo. Y sí, lo pasas mal. Pero hay que aguantar, ¿no? Hay gente que cae en ese tipo de situaciones. Hay muchas historias terroríficas en Silicon Valley. O sea, Silicon Valley de fuera parece muy bonito, pero hay unos dramas personales. Es un ecosistema que atrae gente, pero también expulsa gente de una forma muy agresiva. Muy agresiva. Y hay mucha gente, pues... Si no tienes una red de amigos, yo tenía una red de amigos en San Francisco muy buena, de españoles, de otros emprendedores. Si no te apoyas con unos y otros, la familia, no... Yo he visto gente que se ha suicidado, ¿sabes? Por cosas. Y gente que se viene abajo y se va de Silicon Valley y no quiere volver a tocar la tecnología nunca más. Yeah. Pero bueno, al final la vida todo es muy relativo, tampoco es una empresa, no es el fin del mundo. Pero yo creo que el riesgo es cuando estás tan metido en una startup, sobre todo si eres inmigrante, estás haciendo que tu vida vaya todo alrededor de una startup. En el momento que pasa algo malo, te afecta. Desaparece tu mundo. Sí, pero no debería ser así. Yo creo que es uno de los grandes errores que cometes, sobre todo cuando eres más joven. Esto que has dicho de la red de amigos, ¿no? De tener más vida, es clave, ¿eh? Sí. Y cuando ves que puedes quedar con otros yo ahora pues lo que más hago es tengo un montón de chats con otros fundadores, gente que está en lo mismo y hacemos casi como terapia. Claro. Y siempre me llega un mensaje a las 12 de la noche un amigo de, joder, he perdido un cliente o me ha pasado esto, o mi co-founder se ha ido, o el empleado me se ha ido. Y es día a día. Venga, ánimo. Ya. O sea, al final, eso quieres que no te hace querer seguir adelante. Cuando ves que todos los emprendedores pasan por dramas. Desde los más exitosos hasta cualquiera. ¿Y VMware os pide que os quedéis? A mí me quedará un año como mínimo, más o menos. ¿Tenéis un earnout? Sí. ¿Y te quedas el año? No. ¿No? Bueno, es que negocié una forma, fue un poco complejo porque la empresa estaba comprando muchas empresas, compraron una empresa enorme por 2 billion de seguridad. Y entonces, una vez dentro, nos compraron para hacer un proyecto en concreto y al haber comprado esa empresa grande, dijeron, no, pues ahora todos tenéis que trabajar para esa empresa nueva. Y como que cambiaron los términos de lo que íbamos a hacer ahí. Entonces, pues pasa mucho en Silicon Valley que igual te compran y luego estás ahí y no tienes nada que hacer. De hecho, en la serie de Silicon Valley... Sí. Esto se ve, ¿no? Y era un poco desesperante porque tienes que ir a la oficina y no tienes mucho que hacer. Entonces... Vas ahí a lo que le llaman best in peace, ¿no? Rest and best. Rest and best, ok. Hay varios términos. Sí. Vale. Y pues un poco negocié para poder irme, porque entonces yo lo que hacía, como estaba en Palo Alto, me iba pues a las VCs a hablar con ellos por las tardes. Me gustaba también la inversión, hacía alguna inversión también. Entonces me iba a hacer brainstormings con ellos por las tardes de ideas, de ver cómo estaba la industria, comentar, y pues de ahí empezó a surgir un poco la idea de pues qué otra cosa puedo montar. Y empezó el COVID, estábamos en remoto y conseguí pues negociar con VMware una salida para poder yo salir y montar otra cosa. Y un poco les dije, oye, quiero montar otra empresa. Y bueno, pues, se portaron bien y me dejaron irme de una manera bastante amigable y bien. Y un poco con la idea de que iba a montar otra empresa en el sector y que podíamos colaborar. O sea, como no... Ahí siempre que te vas de un sitio, siempre intentas colaborar en lo siguiente que vas a hacer. O sea, como es un ecosistema. ¿No invirtieron en la siguiente? No, porque el VMware aparte lo compró luego una empresa, Broadcom. VMware es una empresa enorme, o sea, son unos 80 billion, pero luego los compraron ahora por una pasta. Pero bueno, los fondos, por ejemplo, el board, la gente del board de VMware está en Sequoia, por ejemplo. Y Andreessen también era inversora en VMware. Y la fundadora de VMware la conozco también, esa sí que invirtió a nivel personal. ¿Sabes? Que era la jefa de Google Cloud. O sea, tú tienes que ser buen networker, ¿no? Porque, joder, te metes de todos lados. Sí, conoces a Elon Musk, la fundadora de VMware. Diane Green es la leche. Ella sí que mola mogollón. Sí, ella sí que pasa bastante tiempo. Es muy...
le gusta mucho el mar y entonces creo que ella estudió ingeniería naval. Entonces estamos siempre hablando del mar y de navegar y cosas de esas. ¿Tú navegas? Navego y buceo mucho. Hago mucho buceo con botellas, apnea. Ujú. Estoy todo el día en el mar, un poco un pez. Qué bien. Entonces, montas Monad. ¿Con quién? Con era un cliente que tenía antes, que era de una empresa llamada Palantir. Y De la PayPal Mafia, ¿no? Peter Thiel, ¿no? Peter Thiel, sí. O sea, ¿tú conoces a Peter Thiel también? He hecho pitches, pero no es colega, pero es un personaje. Un personaje, ¿eh? Sí, es muy inspirador. A mí sí que me ha gustado mucho Peter Thiel. Sí, la parte esa de cuestionar las cosas. Filosofía. Sí. Es muy filósofo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me da un poco de miedo. Hacía unas charlas en Silicon Valley muy chulas. Me acuerdo que hacía charlas que era él con un cura, con un filósofo, con no sé qué, y hablaban del mundo. O sea, unas cosas muy esotéricas. Pero sí, era un poco la idea. O sea, en un momento en Intrinsic que casi vendemos la empresa a una empresa más Snowflake, que es de bases de datos y demás. De hecho, nos hicieron una oferta de adquisición en 2000. Cuando llevamos medio año con la empresa, que dije que no, que fueron unas pequeñas. Ahí eso hubiera sido la empresa de Snowflake, entonces eran 100 personas. Y te compraron con el stock creció bastante. No me digas. De esas he tenido varias, de cagadas de no haber aceptado ofertas. También pude haber trabajado en Snapchat con 10 personas. Los conocí en Stanford cuando estaban ahí. Pero me parecía que era una aplicación de juguete, ¿sabes? Y decía, esto es una mierda. A toro pasado todo es muy fácil y claro. Y eso, todo el mundo tiene historias en Silicon Valley de gente me ofrecieron trabajar en Google cuando no era nadie y tal. Pero bueno, entonces, un poco... Palantir, ¿qué tiene que ver Palantir con eso? Palantir hace gestión de datos de seguridad, sobre todo para agentes de inteligencia y para el ejército a gran escala. O sea, chupan datos de cualquier sitio, desde vuelos, tarjetas de crédito, teléfonos, cualquier cosa. Y luego hacen como Big Data para sacar cosas concretas. Son muy conocidos, son los que encontraron a Bin Laden, por ejemplo. Consiguieron corralar datos de todos lados para hasta consiguieron dar con él. Entonces, una empresa muy mítica de ahí. Y luego Snowflake también a nivel de gestión de datos es súper potente porque ayuda a agregar todos los datos de una empresa en un sitio para luego poder trabajar sobre ellos y sacar mucho más valor de toda esa información. Pero el mundo de ciberseguridad está muy anclado en el pasado, es muy arcaico. Las industrias pues, está muy fragmentada y la gente pues acaba con... Una empresa media tiene 70 herramientas de seguridad. Y tiene pues 20 dashboards que están mirando a un montón de alertas todo el día, pero en el fondo es muy difícil saber qué es lo que está pasando en la empresa. Todo porque no se hacen cosas realmente orientadas a los datos, sino se hace todo... Cada empresa de seguridad te intenta vender su solución y no quiere que colabores con otras empresas de seguridad, entonces acabas en un sistema como muy balcanizado y al final los clientes, pues por eso hay tantos problemas de seguridad en las empresas. Porque estás como inundado por datos, cada los datos están en diferentes formatos, en diferentes herramientas y no sabes cómo contextualizar todo eso en un sitio. Entonces empezamos a reunirnos con la gente de Sequoia que conocía, empezamos a hablar de ideas, ellos eran inversores en Snowflake y empezamos un poco a pensar qué había que hacer. En VMware estábamos intentando consolidar una oferta de productos de seguridad comprando muchas empresas a través de M&A, pues vamos a comprar un montón de empresas, las juntamos todas y vamos a poder ir a un Fortune 500 y venderles todos los servicios que necesitan. Nosotros lo veíamos más desde un punto de vista de cómo consolidamos una industria que está muy fragmentada, que es crítica para el futuro de la humanidad, porque todo al final está basado en Internet y en ordenadores hoy en día, y si te pueden hackear, al final, ¿para qué haces nada? Porque el riesgo es enorme. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la industria sea más orientada a los datos para extraer todo el valor de las herramientas de seguridad que ya tienes para poder hacer procesos mucho más avanzados encima? Desde entrenar un AI encima. O sea, AI en seguridad es muy complicado porque los datos están en un montón de sitios y no los puedes centralizar de una forma fácil. Uh-huh. Entonces empezamos a hacer un poco la incubación esta de una idea de decir cómo podemos hacer una empresa de datos orientada a ciberseguridad para que una empresa usando un sistema como Monad pueda agregar toda la información que ya recolectan internamente en un sitio centralizado escrito en el mismo idioma
para que ellos puedan contextualizar todo mejor y hacer preguntas muy complejas. O sea, que tú puedas contestar enséñame todos los riesgos de mi empresa ahora mismo, o enséñame qué tengo que... ¿Pero esto funciona por encima de las otras aplicaciones de seguridad o sustituye a las otras aplicaciones? Funciona encima. O sea, Un agregador. Un agregador. O sea, es como si fuera un mando universal de la tele que conecta a un montón de sistemas diferentes, pero que puedes controlar todo desde un sitio. Entonces te deja agregar todos los datos de seguridad. ¿Y esas aplicaciones se dejan agregar? La mayoría sí, tienen APIs. ¿Sí? Otras a veces te ponen problemillas, entonces tienes que ir alrededor y hacer como la gente, es un agent que chupe los datos directamente de forma manual. Hackear la aplicación de seguridad. Es fantástico. Sí, hay que hacer cosas así a veces. Y luego hay muchas empresas que tienen sus propios sistemas creados de la nada, o sea, que es internos, que igual no tienen APIs o no tienen cosas. ¿Y Entonces, aquí no hay Generative AI? ¿No hay opciones de tener un agente que te resuelva toda esta nosotros agregación? lo usamos para la parte de contexto de tratamiento de datos. O sea, es un poco como lo que hace ChatGPT, que le puedes preguntar diferentes idiomas y tú los traduces en tiempo real. Al final eso es un formato de datos, te lo traduce a otro. Es como si tienes un JPEG que te lo traduce a un PNG, ¿sabes? O algo. Entonces, pues hacemos la parte de yo quiero poder entender mi sistema con este contexto, con esta estructura de datos, y nosotros podemos entrenar un LLM de estos para que pueda coger los datos en diferentes formatos y traducirlos a algo que tú lo puedas entender. ¿Cuánta gente sois en Monad? Ahora somos unos 10. Pequeñito. Y habéis levantado 20 millones de euros. Sí. ¿No es mucha pasta? ¿Qué haces con 20 millones de euros? Era el 2021, tío. Era el 2021, hostia. Pero fuiste inteligente para no crecer desorbitadamente el equipo. No. Como hicimos muchos. A ver, sí que crecí un poquito demasiado. También hemos tenido que despedir a gente. Pero no demasiado. O sea, por suerte tenemos aún bastantes años de runway. Pero sí, sobre todo en COVID contratamos mucho en remoto. Y al final, pues un poco la cultura de la empresa, la forma sobre todo a nivel de producto, al tener muchas zonas horarias o diferente gente por tener muchos sitios, al final sufre que es la velocidad del producto, que es lo más importante. Muchísimo. Complicadísimo. Muy complicado. Soy remote total. Ahora es como híbrido. O sea, tenemos gente en San Francisco y luego gente por Estados Unidos. Pero... No sé si era Andreessen Horowitz que no invierte directamente. Bueno, muchos fondos no invierten en empresas, en startups remote. Eso es desde hace poco. Desde hace poco. Hay un asterisco, depende de lo que factures o depende de claro, siempre hay un asterisco en el mundo VC, hay una tesis. VCs dicen muchas cosas. Sequoia también decía que no invertían a empresas que no podían ir en bici a las oficinas o algo así. Yeah. Eso ha cambiado. O Peter Thiel también decía que no invertía fuera de Silicon Valley. Todo depende. Founders Fund invierte en todos lados. Ahora sí. Pero los VCs al final dicen cosas cara para afuera, pero luego de cara para adentro depende. Pero sí que es verdad que es importante cada vez pasar más tiempo internamente. O sea, remote 100% para siempre no ha funcionado. Yo creo que alguna gente lo ha sabido hacer, pero hay que ser muy proactivo, ¿no? Zapier y algunas así. Que te puede ayudar a ser muy diligente porque, claro, tienes que documentar todo muy bien, tienes que preocuparte mucho de que la información fluya. Entonces, quieras que no, eso crea unos procesos que son bastante buenos. Yo también he estado en la oficina en Intrinsic, casi que vivíamos en la oficina, a veces hasta dormíamos ahí. Y no por eso éramos más eficientes a veces, porque también te piensas que algo lo has comentado, pero porque lo has comentado en la cafetería, pero no ha quedado escrito por ningún lado. Y luego ¿sabes? O sea, hay momentos para todo, ¿no? Hay momentos de trabajo concentrado, que evidentemente estás en casa, pues puede estar más concentrado. Depende de la casa que tenga cada uno, porque hay gente que comparte piso y tienen hijos y tienes tal, y no sé si están más concentrados, pero hay gente que sí. Pero luego hay momentos de captar información, captar input, que no hay nada como estar cerca de gente, ¿no? Y tener una pizarra y discutir. Sí. Eso es difícil sustituirlo. Sí, sobre todo a nivel de emprendedores, tú lo sabrás, que la parte emocional de poder estar con gente claro. todo el día, ver, compartir los buenos momentos, los malos momentos. O sea, gran parte de la motivación de un emprendedor es de estar con gente top. Claro. ¿No? Conseguir convencer a gente top y beber de esto, ¿no? Y aprender y tal, ¿no? Solo quiero contar a gente más lista que yo, porque claro. Aprendes. Entonces, cuando estás ahí en tu casa, bueno, vale, ¿no? O sea, sí. Puedes hacer muchos offsites y cosas chulas y tal, pero sí que es verdad que la experiencia de la startup es muy diferente. O sea, entonces, nosotros empezamos, como era el COVID, 100% remote,
pero luego hemos ido poco a poco pues empezar a consolidar y algunos con gente pues, en persona, otros pues... si ¿Dónde está la contratas- base? San Francisco. Pero si contratas a un ingeniero muy bueno en Delaware o no sé dónde, no le vas tampoco obligar a que se mueva con su familia. No, claro. No, siempre hay A ver, excepciones, como los VCs, ¿no? sí, Si hay alguien muy bueno sí. que te obliga cambia sobre la vida, todo entonces dices, bueno, tiene que ser gente muy, muy buena. Entonces, que claro, claro. te ayuda a filtrar también. Mm. Sí. ¿Y en qué punto estáis ahora mismo, Monet? Pues estamos con el producto, haciendo mucho el producto aún, trabajando con algunos clientes y aún haciendo la parte de go-to-market. A ver cómo podemos conseguir la vertical para crecer. O sea, ¿Tenéis clientes? Tenemos unos cuantos, sí, pero poquitos, la verdad. Todavía estamos validando mucho los casos de uso. Es un concepto que era un poco... Casi que cuando empezamos cosas que ni existía. O sea, me está pasando un poco lo mismo que en Intrinsic. Empezamos cuando ese tema casi no era ni un tema y ahora se ha puesto muy de moda. Empezamos cuando el tema pues era una cosa conceptual y ahora está empezando ya... de hecho, compraron hasta el mayor competidor que teníamos, los compraron hace poco. ¿Y solo invirtió Sequoia? Index también. Index. Sí. Pero en un momento tan temprano, casi de incubación, ¿cómo funciona el cap table? O sea, ¿qué se queda un Sequoia en un proceso así? Lo estándar. O sea, 20. No te puedo decir el número exacto. Pero no 50. No. Es que si no, tampoco tiene sentido para el emprendedor. O sea, como inversor, si quieres todo al principio, el emprendedor al final no lo va a estar motivado. Más cerca del 20 que del 50. Es lo normal de una serie esa. O sea, no es nada fuera de lo normal. O sea, De una serie A, además, no una seed. Sí. La seed fueron 2 millones, luego la serie A fueron 17. Vale. Sí. Entonces vale. la seed al principio, o sea, no levantamos 20 de golpe. Ah, vale. No, fue una seed al principio. Y esa seed sí que era pues con una idea. Al principio tiene un modelo que es como un EIR, que es Entrepreneur in Residence, donde tú puedes ir a crear una empresa ahí casi sin idea y te dan $500,000. En plan, puedes venir aquí, trabajar desde nuestras oficinas y montar lo que quieras, porque hemos visto que has vendido una empresa ya, no te has mega forrado tampoco, entonces todavía tienes ganas de hacer cosas y te ayudamos y estás en las oficinas y ya vamos viendo. Y luego, si ves que la idea empieza a progresar o consigues un co-founder o demás, pues ya te dan un seed completo. Que de hecho Sequoia es muy conocido por hacer eso. O sea, YouTube o Instagram o todas estas salieron un poco de cosas parecidas. O sea, proyectos que incubaron ahí. Cada vez lo hacen más los VCs ahí. O sea, meter a emprendedores. Como han visto YC que lo ha petado tanto, pues intentan también entrar cuanto antes a las empresas. Sí, pero es que entonces el mecanismo de incentivos es peligroso porque atonta. Cuando un emprendedor empieza ya con tanto dinero, ¿tú crees que se busca la vida? No sé. ¿Se busca la vida igual? ¿Tiene el mismo hambre? Yo creo que, a ver, en mi caso sí, porque la parte de... Porque lo tengo como en el ADN, creo. O sea, de estar un poco ese scrappy. O sea, pero sí que es verdad que te trastoca las prioridades. Claro. Porque automáticamente es como, ¿por qué no contactas a más gente? Así vas a ir más rápido. Y contratar a más gente no te... Claro, ¿y por qué voy a buscar clientes? Sí. Si tengo mucha pasta. Ya. ¿No? Voy a seguir haciendo el producto para siempre. Y hacer el producto para siempre en la cueva es peligroso. Es peligroso. El día que sales de la cueva, esto no lo quiere nadie. Ya. Le pasa a mucha gente. Es muy complicado porque si tienes muy poco, tampoco te centras en lo importante porque estás intentando sobrevivir. Si tienes demasiado, también te distraes con chorradas. ¿Sabes? Hay un equilibrio. A ver, el Venture Capital Model, ¿no? El modelo de milestones, ¿no? De hitos, de ir llegando a hitos y ir levantando la siguiente ronda, en el fondo está bien pensado, ¿no? Está muy bien pensado, sí. Cuando un SoftBank te da 50 millones de euros el primer día con un PowerPoint, hostia. Sí, de hecho, bueno, muchas empresas estas que les han dado 200 millones con valoraciones locas. Están todas en el cementerio. Sí. Y en nuestro caso aún es, ¿sabes? Tampoco es locura, pero tengo amigos emprendedores que han levantado a valoraciones de unicornios con poco revenue y han empezado a crecer y de repente no hay product market fit, no está claro, tienes una empresa sobredimensionada. Con mucha complejidad, mucha gente. Y automáticamente es como, vale, como... Es una putada también porque los empleados tú les has vendido con
un sueño del stock que va a crecer tanto. Claro. Entonces, ¿cómo arreglas todos los incentivos internos de los empleados cuando tienes esa Problemas situación? por todos lados. Sí, Pero tú has conseguido mantener una empresa pequeña. Eso es bueno, ¿no? Con 10 personas. sí. Y intentar reducir, o sea, no quemar demasiado. Hasta que tengamos ya cuando tenga que podemos empezar a lanzar gente de ventas, entonces sí que podemos empezar a gastar más. Pero ¿Tu cofundador quién es? cofundador era uno de Palantir, un americano. Pero era trabajador de Palantir. Sí. Y luego estaba de jefe de seguridad en una empresa de ahí que era cliente nuestro, de la empresa de Intrinsic. Y nos hicimos amigos de esa época. De ahí. ¿Y estáis alineados esta vez? Él ya no está, de hecho. Vale. ¿Y eso? Sí, porque temas personales suyos, pero era su primera empresa, tiene familia, tienen temas. Y al final metimos a uno de los mejores ingenieros que teníamos de CTO, que venía de Segment y de Okta y que ha creado estos productos antes. Y él se ha quedado un poco como part-time. O sea, sigue ahí, pero no es ya metido en el día a día. Qué complicado es tener un buen equipo fundador orientado a larguísimo plazo, alineado. Esto es lo más difícil. Sí, me ha pasado desde gente porque no aguanta la presión o vender una empresa no sabe muy bien lo que es, hasta gente pues que en la empresa anterior, pues alguien que quería, su sueño era ser profesor de universidad y le dieron esa oportunidad y dije, oye, pues... ¿Pero eso es porque cuando fundáis la empresa no habláis suficiente de la vida? Sí, ¿Y de los todavía objetivos no en la cambia. vida? La gente tiene hijos, tiene familias, pasan cosas. ¿Tú no tienes hijos? No. Me gustaría, pero a empresas lo hace complicado. No, sí, claro. Sí, al final es que, claro, las startups son muchos años. Te piensas que van a ser un añito o dos y la vendes y te forras, y no, al final son muchos años. Y tienes que estar ahí. Yo lo único bueno que creo que tengo es que no tiro la toalla nunca. O sea, me tienen que matar o cerrar en algún sitio para que tire la toalla. ¿Y ahora estás solo? Entonces, O sea, no tienes cofundador. Sí, tengo a un chico del CTO. Lo habéis hecho el Sí. late co-founder. Sí. Y él es la parte... A nivel técnico es muy fuerte. O sea, sobre todo que ha creado el mismo producto en otras empresas anteriormente. Ujú. Entonces... Es curioso porque cuando hablo con empresas americanas, nadie quiere hablar del cap table. Ni de números en general. O sea, Porque cuando os los americanizáis, abogados, ya no habláis de números. En cambio, aquí en Europa la gente habla de números. Es una gran diferencia. Sí. Sí. Hace más disclosure de los números. Es que no Por eso a mí, podemos al tampoco. final... O sea, a nivel legal Sí, la excusa es a nivel legal, pero al final hay tanto bullshit en Estados Unidos también. O sea, hay tanta storytelling constante y luego no hay nada. Ya. Y claro, acompañado de que la gente no comparte números, dices, bueno, pero ¿y toda esta historia qué hay debajo? ¿No? Aquí al menos, hostia, la gente es más, más directa, ¿no? Y Hombre, creo que es una gran diferencia La cultural. gente sí que lo comparte a nivel personal. En las barbacoas, Sí. Pero no... en los podcasts. No en un podcast. ¿Sabes? Porque nunca sabes. Igual es que las circunstancias igual le está levantando la ronda en ese mismo momento, ¿sabes? O está negociando algo. O sea, tiene muchas implicaciones. ¿Y qué implicaciones tiene el cap table? Al final, no sé, aquí, además en Es España... información privada de otra persona que En España está en el registro mercantil, es público. Ah, sí. Sí. No sé, a mí es que es más por o sea, tú inviertes en mi empresa y no sé, tampoco soy nadie para decir yo a la gente cuánto acciones tienes en la empresa para que luego... También hay parte de Hacienda, ¿eh? Yo creo que también mucha gente lo hace por eso. ¿Pero por qué? Bueno, quieren que Hacienda se entere que han invertido en una A mí me ha empresa. pasado eso. También hay gente, cuando en Twitter lo ves mucha gente en plan, me he mudado a Miami, me he mudado a no sé qué. Es como, ¿por qué lo dicen tanto a la gente públicamente de dónde viven? Y es luego en el fondo es para que Para que conste Hacienda... constancia de que sepan que la estás gente siendo de Estados Unidos residente fiscal ahí. va con mucho cuidado con todas esas cosas. O sea, Hostia, qué pereza tú. los abogados son yo. Tengo un amigo que montó una empresa, una startup de abogados para intentar cambiar todo eso y no le fue bien porque dice que es un sistema imposible de cambiar. ¿Y ChatGPT no va a sustituir a los abogados? Les ayuda. Te van a seguir cobrando una hora por una tontería, pero la va a hacer ChatGPT y te van a hacer pensar que la ha hecho él.
O sea, aquí No sé. criticamos, o sea, se critica mucho el sistema de notarios, que evidentemente es una cosa del pasado. Sí. Tienes que ir ahí con escrituras y tal. Y, oh, he perdido la escritura. Y es un gran problema. Dices, ¿cómo puede ser? No, pero la verdad es que en Estados Unidos también es un drama. Sí. Es un Los drama. notarios en Estados Unidos es por Zoom y en la oficina de correos, es lo contrario, ahí lo menos. Sí, pero tú inviertes en una compañía y tú no sabes lo que tienes. No sabes cuántas acciones, qué porcentaje tienes de la compañía, porque Eso está cambiando sí. todo el rato. No sabes cuánto factura. Me sabes la cantidad de acciones que tienes, eso son tuyas. Ahora, pero si luego hacen más rondas o Claro, pues que sí, hacen más claro. Sabes cuánta cantidad de acciones, estás haciendo ampliaciones de capital todo el rato, tú te quedas con un tienes, 0,001 y ni lo sabes. ya, tienes information rights y los negocias. Exacto, hay que negociar los informes. Que aquí en España hay la ley de sociedades de capital Mm. que te garantiza una serie de derechos de información. Y aparte las empresas depositan sus cuentas anuales en el registro mercantil. Mm. Esto ahí no pasa. Si tú no tienes information rights, no sabes nada. Has invertido en un sitio y tienes que esperar mirando el teléfono durante 10 años que un día te llamen y digan, hey, esto se ha Por vendido. eso, o sea, confían en los lead investors, o sea, y a los inversores principales que tienen information rights y les Confianza. dan reportes trimestrales o algo así. Ahí sí que les compartes todos los números. Entonces, ahí es cuando la gente va mucho de, bueno, pues hay un inversor principal que es el que está en el board o el que está un poco haciendo el due diligence. Y tienes que tener buena relación, ¿no? Como business angel, por ejemplo, tienes que tener muy buena relación con un lead investor o con el founder, ¿no? Pero luego todo se sabe, ¿eh? O sea, todo... Silicon Valley hay todo un substrato de canales de Signal y de conversaciones en cafeterías. Sabes quién va bien, quién no va bien, cuándo está facturando uno, factura otro, quién está levantando dinero, valoraciones. Se acaba sabiendo todo off the record, un poco. ¿Sabes? Y a veces no es verdad. Corren bulos, ¿no? A ver, hay muchas historias de... verdad, o sea, hay gente igual que infla los números o que la... O que dice, esta empresa va mal. Y de golpe, esta empresa va mal, ¿no? En estos círculos. Y luego igual no va mal. O lo están petando, igual no lo están petando. Eso pasa mucho también. Hacen campañas de PR que van en contra de alguien, de un emprendedor en concreto, o una empresa, y están todas orquestadas por la competencia. Ujú. ¿Sabes? O también gente pues que se gasta todo el dinero comprando Google Ads. Crece el número de usuarios, pero no es crecimiento orgánico. ¿Sabes? Entonces, al final es... Cuando dejas de gastar dinero ves que los márgenes son cero. Entonces, ¿realmente está creciendo la empresa? Si es crecimiento... Si ahora te llama otra vez VMware y te ofrece comprarte la empresa por 100 millones de euros, ¿lo vendes? No sé, yo siempre soy muy creativo, igual, no sé. No creo, o sea, no es... 100 tampoco voy a millones. decir que no, ¿sabes? Porque 100 millones es... pasta. Pero no sé, con esta empresa la intención era crear, y que estamos intentando crear algo que tenga impacto más grande que la anterior. O sea, entonces Hombre, la 100 idea millones es más que la anterior, ¿no? Entiendo. Sí. Entonces la parte es de, pues no sé. De momento no, porque no necesitamos vender. O sea, tenemos runway de sobra y... ¿Tú tienes la estamos muy green card? contentos. Sí. ¿Te ves a largo plazo en Estados Unidos? Me gusta mucho España, tío. Es que está... Estoy a caballo. Me veo a caballo ir viniendo. También yo admiro mucho Estados Unidos también. O sea, la parte... Hay muchas cosas criticables y que en las que España está más adelantada. Pero también hay cosas a nivel muy inspiradoras, a nivel desarrollo personal y las oportunidades que ofrece la gente. O sea, yo creo que se puede criticar de todo, pero también son la gente que mueve un poco el mundo hacia adelante, ¿no? Y ves pues, todos los proyectos. Puede ser cosas, lo mejor de la humanidad y lo peor de la humanidad lo ves en el mismo sitio. Entonces, tienes que saber convivir con eso. Aquí es un poco más, pues no ves cosas tan malas ni tampoco ves cosas tan buenas, pero es la vida un poco más cómoda. Efectivamente. Pero, no sé, de momento, pues intento venir a España bastante. Cada vez más. ¿Hay algún libro que te haya marcado? ¿Que nos puedes recomendar? ¿Cuál es ¿cómo se llama en español? El Zen de la física. ¿El qué? El Zen de la física. ¿El gen o el Zen. Zen? Sí. ¿Vale? Es un libro de un profesor de Berkeley que era de... Pero no tiene que ver con startups. Pero es un poco Bueno, es esotérico. igual.
Es la parte de analiza todas las religiones del mundo, y sobre todo las de Oriente, y toda la física moderna, la física cuántica, relatividad y demás. Y hace una comparativa de las dos y saca los temas en común y llega a la conclusión. Te explica cómo las dos cosas están hablando de lo mismo, de una misma interpretación de la realidad. Entonces te compara desde... Es el libro que más te ha marcado, ¿eh? Uno de los que más. O sea, ¿Y libros de negocio tú lees? me gusta mucho The Hard Thing About Hard Things de Ben, que es muy bueno. Ben Horowitz. Sí. Bueno, 0 to 1, típico de Peter Thiel. Ujú. Biografías. Lo que más aprendo son biografías. Los de Walter Isaacson, los de Benjamin Franklin. Es increíble. La de Steve Jobs, Elon Musk. Lo que más aprendo es biografías. ¿Y escuchas podcasts? El All In Podcast, los típicos. Lex Fridman, Joe Rogan, de Tierra de Hackers, uno que es de seguridad. Hay bastante de seguridad. Pero... ¿Inviertes? ¿Cuántas compañías? Estamos 6 o 7 invertidos, creo. ¿De España o de Silicon Valley? Silicon Valley, casi todas. Uh-huh. Creo que sí. Bueno, ahora voy a invertir la primera en España, pero aún no lo he hecho. Muy bien. Sí. Oye, pues, Cristian, muy interesante tu historia. Sí, podríamos hablar aquí por horas, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por compartirla y desde luego te iremos siguiendo. Sí, muchas gracias. Gracias por recibirme. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta ahora, chao. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Icnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!